Buenas noches, este es el espacio CIPAS del curso Lógica Matemática para el periodo académico 16-1. Nos encontramos con el ingeniero Jairo Gutiérrez y Patricia Leguizamón, quienes hablan, los tutores que hemos asesorado a este grupo de CIPAS. A continuación, mi compañero explica la dinámica. Bueno, la dinámica consiste en que durante el CIPA hemos desarrollado diferentes temáticas del curso Lógica Matemática y a continuación los estudiantes mostrarán sus productos luego del aprendizaje obtenido durante este espacio. De modo tal que ellos pasarán al frente, mostrarán sus presentaciones y nos explicarán las reglas de diferencia y las temáticas afines a la unidad 2 del curso. Muchas gracias. Buenas noches, pues nosotros somos los integrantes del grupo 1 del CIPAS. Mi nombre es Andrés Ráquira, mi compañera es Alejandra y mi otra compañera es Rosa. A continuación, pues les explicaremos la ley de diferencia modus ponens, modus tollens y silogismo hipotético. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Irurita Valencia y yo les voy a presentar modus ponendo ponens. A continuación, podemos observar las siguientes proposiciones. Tenemos una premisa condicional, P entonces Q. Luego tenemos la confirmación de P y si podemos observar, aplicamos la regla de modus ponendus ponens, que consiste en que al confirmar el antecedente en una premisa condicional podemos concluir el consecuente. En este caso tenemos Q. A continuación tenemos estos dos ejemplos. El primer ejemplo, tenemos la primera premisa: si hoy trabajo, entonces recibo sueldo. Sería P, entonces Q. Luego se confirma P: si hoy trabajo, por lo tanto Q. En el segundo ejemplo tenemos la primera premisa: si las rosas son rojas y las violetas son azules, entonces el azúcar es dulce y tú también. En la segunda premisa tenemos: las rosas son rojas y la violeta son azules. Ahí realizamos la confirmación, por lo tanto el azúcar es dulce y tú también. Buenas noches, mi nombre es Andrés Ráquira. A continuación les explicaré la ley de diferencia modus tollens. Como segundo ejemplo podemos observar que si acaban con la naturaleza, entonces la vida se extinguirá. La vida no se extinguirá. En la primera premisa tenemos que si acaban con la naturaleza, la vida se extinguirá. Y como segunda, la vida no se extinguirá, y obtenemos una conclusión que nos da, por lo tanto, no se acaba con la naturaleza. Buenas noches, mi nombre es Rosa Carreño. A continuación les voy a hablar sobre la ley de diferencia silogismo hipotético. Tenemos dos premisas condicionales, donde el consecuente de la primera premisa es el antecedente de la segunda premisa, por lo que podemos concluir el antecedente de la primera premisa, entonces el consecuente de la segunda premisa. Ejemplo, primera premisa: si cocino, entonces tengo el almuerzo. Segunda premisa: si tengo almuerzo, me alimentaré. La conclusión es: si cocino, entonces me alimento. Observemos este ejemplo. Si la ley de gravedad no existe, todos estaríamos flotando. Si la ley de gravedad no existe, entonces no le habría caído la manzana a Newton. Luego, la ley de gravedad existe. De aquí podemos sacar las siguientes proposiciones. P, la ley de gravedad no existe. Q, todos estaríamos flotando. R, no le habría caído la manzana a Newton. Luego podemos sacar las premisas. Si la ley de gravedad no existe, todos estaríamos flotando. Eso sería no P, entonces Q. Si la ley de gravedad no existe, entonces no le habría caído la manzana a Newton. Sería no P, entonces no R. Y nuestra última premisa: luego la ley de gravedad existe, que sería E. La conclusión es P, la ley de gravedad existe. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Vamos a utilizar la ley de diferencia Tollendo-Tollens. Vamos a tomar las premisas 2 y 3.
que nos dicen no P, entonces no R. Tercer premisa, R. Luego la conclusión es P. Buenas noches, mi nombre es Ariela Pérez, mi compañera Estiva Costa. Vamos a hacer la presentación sobre las leyes de inferencia, modus tollendus tollens, doble negación y admisión. Vamos a ver la ley de inferencia modus tollendo ponens, que es también conocida como silogismo disyuntivo o TP, también conocido como la eliminación de la disyunción o eliminación del O. Como primera premisa vemos P o Q. En la segunda premisa vemos cómo se niega la primera proposición o en algunos casos también la segunda. Entonces podemos concluir que la proposición, o podemos concluir con la proposición que no se niega. El ejemplo es: yo o elegiré carne o pollo. No voy a elegir pollo, por lo tanto voy a elegir carne. La siguiente ley de inferencia es la doble negación. La regla doble negación simplemente establece que si un enunciado está doblemente negado, equivaldría al enunciado afirmado. Tenemos la negación del P negado, no ocurre que no está lloviendo, P entonces llueve. La doble negación nos da como resultado una premisa positiva. Ahí va. Vamos a ver la ley de inferencia adjunción, que dice que si disponemos de dos enunciados afirmativos como dos premisas separadas, mediante la adjunción podemos unirlos en una sola premisa utilizando el operador de la conjunción, o sea, y. Por ejemplo, en la primera premisa podríamos decir que a Roberto le gusta la matemática, y como segunda premisa, a Roberto le gusta el inglés. Por lo tanto, a Roberto le gusta la matemática y el inglés aplicando la adjunción. Buenas noches, compañeros de la UNAD. Hoy vamos a hacer la presentación sobre las leyes de inferencia. Mi compañera Ana Quevedo y mi nombre es Héctor Rosso. Vamos a presentar las leyes de inferencia, simplificación, adición y silogismo disyuntivo. Leyes de inferencia, la simplificación. Tenemos una premisa que está sobre la conjunción. Estas premisas son las dos verdaderas y en este caso, cuando aplicamos la simplificación, podemos bajar ya sea la primera premisa P o la segunda Q. Ejemplo, tenemos la premisa: en conjunción tengo una manzana y tengo una pera. Nos daría como conclusión ya sea la primera premisa, tengo una manzana, o la segunda, tengo una pera. En las leyes de inferencia, en este caso la adición, tenemos una premisa absoluta, donde la bajamos o nos da una conclusión en una disyunción, y donde nos puede arrojar el siguiente ejemplo. Tenemos una premisa A, he comprado una manzana, y podemos generar una conclusión en disyunción, donde sería A, en este caso disyunción de P, que sería he comprado manzanas o he comprado peras. Silogismo disyuntivo, también conocido como eliminación de la disyunción o eliminación del O. Es una regla de inferencia válida si se dice que al menos una de las dos afirmaciones es verdadera. La razón del por qué el silogismo disyuntivo es en primer lugar un silogismo, un argumento de 3 pasos, y en segundo lugar, este contiene una disyunción lógica que significa una afirmación O. Entonces, O, P o OQ es una disyunción. P y Q se llaman las disyunciones de las afirmaciones y se está relacionando el silogismo hipotético. Se está asimilando o relacionando el silogismo hipotético. Tenemos un ejemplo. P, disyunción Q, yo o elegiré sopa o elegiré ensalada. Entonces, negación de P, no elegiré sopa, por lo tanto, elegiré ensalada. Buenas noches, compañeros de la UNAD, yo soy Nigirel Triana. Buenas noches, yo soy Tatiana Ardila. Vamos a presentarles las leyes de inferencia, de absorción, simplificación disyuntiva y leyes de Morgan.
Empezamos con la ley de absorción. Es una forma lógica de argumento válido y una regla de inferencia de la lógica proposicional. La regla establece que P implica Q y P. En la fórmula se puede observar que el antecedente entonces consecuente. Por lo tanto, el antecedente implica nuevamente al mismo antecedente y al consecuente. En este ejemplo se puede ver, tenemos las proposiciones P va a llover, Q llevaré mi abrigo. Si le aplicamos la fórmula, quedaría: si va a llover, entonces llevaré mi abrigo, que es P, entonces Q. Por lo tanto, si va a llover, entonces va a llover y llevaré mi abrigo. Seguimos con la ley de simplificación disyuntiva. Si se colocan dos premisas que corresponden a dos implicaciones con el mismo consecuente y sus antecedentes se corresponden con los dos miembros de una disyunción, se puede concluir con el consecuente de ambas implicaciones. Tenemos como primera premisa P o Q, como segunda premisa P entonces R y como tercera premisa Q entonces R. Por lo tanto, tenemos como conclusión R. El ejemplo de la ley de simplificación disyuntiva nos dice: Jessica se sube a la rueda de la fortuna o la montaña rusa. Si Jessica se sube a la rueda de la fortuna, entonces se marea. Si Jessica sube a la montaña rusa, entonces se marea. Como conclusión tenemos Jessica se marea. Cada vez que hay una simbología, le debemos aplicar con una conjunción para unir la simbología final. Continuamos con las leyes de Morgan. Estas declaran reglas de equivalencia en las que se pueden mostrar dos proposiciones que pueden llegar a ser lógicamente equivalentes. Las leyes de Morgan permiten el cambio de operador de conjunción en operador de disyunción y viceversa. Esto lo denotan las líneas de doble vía que pueden ver en la parte de abajo. Las proposiciones conjuntivas y disyuntivas a las que se aplican las leyes de Morgan pueden estar afirmadas o negadas. Ahora veremos el ejemplo, la aplicabilidad de las leyes de Morgan. Tenemos como preposición P, Camilo verá televisión, Q, Juan saldrá a pasear. Entonces, si le aplicamos la primera premisa que ustedes pueden observar en la parte superior derecha, reemplazamos P y Q, quedaría: no es cierto que Camilo verá televisión y que Juan saldrá a pasear. No es cierto que Camilo no verá televisión o Juan no saldrá a pasear. Con la segunda premisa, no es cierto que Camilo verá televisión o que Juan saldrá a pasear. No es cierto que Camilo no verá televisión y Juan no saldrá a pasear. El ejemplo de aplicabilidad que tenemos es el argumento: si no llueve o si no hace niebla, entonces se celebra la competición de barcos. Si se celebra la competición de barcos, entonces se realizará entrega de trofeo. No se entregó el trofeo, por lo tanto llovió. Como podemos observar, las proposiciones P si llueve, Q entregar trofeo, R si niebla, S se celebra la competición, conclusión llovió. Como podemos observar, tenemos la primera premisa, no P, con disyunción no R, entonces S. En la segunda premisa tenemos S, entonces Q. En la tercera premisa tenemos no Q, que es la conclusión. El ejercicio lo tomamos en el cuarto proceso como un silogismo hipotético del 1 y el 2, porque nos está diciendo que no P o no R, entonces S como primer premisa, y en la segunda premisa nos está diciendo S, entonces Q. Como silogismo hipotético podemos decir no P o no R, entonces Q. Como en el quinto proceso decimos que hay un modus tollendo tollens, en donde aplicamos el 3 y el 4. El 3 y el 4, el 4 nos dice que tenemos no P o no R, entonces Q. Por conclusión llegamos a no Q. En la quinta propuesta tenemos ley de Morgan con el número quinto, donde la ley dice que podemos negar doble vez. Tenemos no
entre paréntesis no P o no R. En el sexto punto tenemos una simplificación, donde cogimos P o R y colocamos conclusión de la simplificación P.